Bienvenidos al primer programa Son Derechos del año 2023. Comenzamos con la sección ¿Qué pasa con? El equipo de producción hizo un esfuerzo porque comenzando el año, un año ya 2023 de resistencia, y hay múltiples expresiones sociales. Comenzamos con que docentes de todo el país protestaron para exigir sueldos dignos y seguridad social. Algunos tics, estimada audiencia. Salieron a las calles para exigir sueldos dignos, rechazaron los instructivos de la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE, arranca el año, denunciaron que no cuentan con HCM ni seguro funerario, y bueno, pudimos encontrar que en Caracas la concentración en la sede del Ministerio de Educación fue multitudinaria. Entre los estados que además se sumaron, podemos nombrar a Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, Monagas, Portuguesa, Falcón, Cojedes, Lara, del Tamacuro, Barinas, Zulia. En definitiva, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social reportó 40 protestas en 22 estados del país. Solamente el lunes 9 de enero, fecha en la que estaba previsto el inicio escolar. Durante toda la semana se mantuvo la protesta. Bueno, exigieron mejoras para las infraestructuras de las instalaciones educativas también. En segundo lugar, tenemos que luego sectores del sector público también salieron a la calle exigiendo la revisión y el aumento de los pagos, de los salarios, que se encuentran aproximadamente en menos de $7 al mes debido ya a la subida del dólar. Empleados asistieron a lo que denominaron el entierro del salario, un acto simbólico que se llevó a cabo en la Defensoría del Pueblo en Caracas. En la concentración, además del sector de la salud que convocó, se vio el sector nuevamente de los maestros. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los salarios se devalúan debido al alza de los precios de todos los productos. Por el descontrol del dólar, los gremios siguen exigiendo respeto y anuncian que se mantendrán en la calle. Luis Cano, presidente del Frente de Defensa de Jubilados y Pensionados, aseveró que el nombre de la marcha fue llamado así porque se enterró todo el sistema público, las pensiones, las jubilaciones y el transporte público. Lo que sí renace es la esperanza con este reaccionar del sector obrero y que tuvo su expresión también en Guayana, solidaridad con los trabajadores de empresas básicas. Y bueno, se esperan nuevas movilizaciones el próximo día lunes 16 de enero, porque el Día del Maestro es 15 y es domingo, y el 23 de enero, el Día de la Democracia. Se esperan también por parte de los dirigentes nacionales la participación el 23 de enero en esta marcha que siempre históricamente se da en Caracas y en cada uno de los estados del país. Lo dejamos ahora con la sección Aprende y Defiende con la compañera Danieli Rodríguez. El derecho a un nivel de vida digno alude a las condiciones necesarias para que todas las personas puedan tener una vida de calidad en todos sus aspectos, que pueda satisfacer todas sus necesidades básicas como alimento, agua, vivienda, higiene, atención médica y protección social, que permita cubrir circunstancias ajenas a uno mismo, como invalidez, viudedad, vejez o desempleo. La falta de recursos no puede justificar la inacción de estas medidas que permitan garantizar el derecho a un nivel de vida digno. Los estados deben demostrar que están haciendo todo lo posible para garantizar una calidad de vida digna, independientemente de que dispongan de recursos o no. Al menos intentar conseguir que todas las personas tengan acceso a condiciones mínimas de calidad y establecer objetivos para los programas de protección para la población más vulnerable. Estimada audiencia, sean bienvenidos a la entrevista Son Derechos, un programa de Provea, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, primer programa del año 2023
deseándoles lo mejor para este año, un año de resistencia, un año donde aspiramos desde Provea y desde el movimiento de los derechos humanos de Venezuela se obtengan logros para todas las familias venezolanas. Hoy, con el sociólogo Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, perspectiva de los derechos humanos en Venezuela. Rafael. Eduardo, gracias por la invitación al programa y también me sumo a esos buenos deseos para que en este año tan incierto las familias venezolanas comiencen a mejorar sus condiciones de vida. Directo al grano, perspectiva de los derechos humanos en este año, ¿cómo ves el inicio y hacia dónde vamos? Sí, yo creo que el 2023, a pesar de que se intenta que la coyuntura política sea electoral, yo creo que va a ser el gran año de los derechos sociales. Y esto tiene que ver por el terrible y dramático deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos y venezolanas. Por ejemplo, todas las expectativas que habían a finales de año para que la economía tuviera un cierto flujo con la fiesta navideña, eso se incumplió debido a la devaluación de la moneda venezolana y el retroceso más profundo de la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Y es por eso que no debería ser una sorpresa para nadie esta reacción que han tenido los gremios educativos, en primer lugar, de movilizarse en todo el país para exigir una mejora en sus condiciones de vida, en sus condiciones laborales, en su poder adquisitivo. Y yo creo que a eso se va a sumar también otras movilizaciones, otros sectores sindicales y laborales de nuestro país, porque lamentablemente sin presión a las autoridades no va a haber ningún tipo de respuesta. Y yo creo que eso es un reflejo de algo que nosotros siempre teorizábamos mucho, que era la relación entre democracia y derechos humanos. Como no hay instituciones, ¿verdad? Como el ciudadano va al Ministerio Público o va a los diferentes entes del Estado y no recibe una respuesta satisfactoria. Y eso es porque las instituciones ya no están formadas para dar esa respuesta a los ciudadanos, sino para otros fines, para la conservación del poder, y además se ha desprofesionalizado todo el ejercicio de la gestión pública. Entonces ahora vemos con mucha claridad esa relación: falta de democracia, deterioro de los derechos humanos. Y precisamente, Rafael, fíjate, las exigencias del movimiento es salarios, contrataciones colectivas, servicios públicos, fundamentalmente el tema salarial. Entonces la respuesta sigue siendo nula en ese sentido. Y por otro lado, hablando en términos criollos, en Venezuela lo que hay es hambre, miseria, pobreza, y esa es la expresión de lo que dice. Ante esa situación, el papel de los defensores de derechos humanos y de ese movimiento que ha venido desarrollándose en Venezuela. Sí, para nosotros va a ser, digamos, muy desafiante poder seguir acompañando a la población en estas circunstancias tan difíciles. Pero es nuestro papel, es nuestro rol a pesar de las amenazas, de los obstáculos. Y yo creo que lo importante en este caso es, por supuesto, ver con beneplácito todos esos espacios de diálogo político que se han anunciado, pero ese diálogo político necesita un músculo social. Es decir, se tienen que abrir también mecanismos para que los diferentes gremios, asociaciones del país puedan tener interlocución con las autoridades y quienes van a tomar decisiones sobre la mejora de sus condiciones de vida. Así que si ese diálogo solamente se limita a esa esfera política de los líderes que están conversando en México y en otros espacios, algunas condiciones electorales en primer lugar, si eso no va acompañado con mejoras para la población, lamentablemente ese escenario de diálogo pues no va a cumplir las expectativas que tienen las personas de ver mejoradas sus condiciones de vida. Entonces, los defensores de derechos humanos comprometidos con la democracia y con acompañar a la población, vamos a seguir documentando, vamos a seguir acompañando, vamos a seguir visibilizando todas las situaciones de contradicciones, y en este momento pues tenemos muchas preocupaciones con la respuesta represiva e intolerante que están mostrando las autoridades a estas movilizaciones. La gente lo que está mostrando es un malestar, y ese malestar debería ser canalizado institucionalmente y no solamente negar los problemas y reprimir el legítimo ejercicio de derecho a la manifestación pacífica de la ciudadanía. A propósito de algo que también es fundamental, lo acabas de nombrar, el diálogo. Ok, pero un diálogo con respuesta, con cumplimiento efectivo. Y lo conecto con algo que también dijiste, venimos de una mala Navidad, ¿sí? En el tema general, la gente pasó una mala Navidad, el pueblo, el trabajador venezolano,
Pero también el movimiento de derechos humanos se vio mal, pues hubo una campaña Navidad sin presos políticos. Aquí todos los gobiernos en la historia, cuando llega diciembre, bueno, hay amnistías, hay medidas humanitarias, y aquí más de 300 presos políticos. La comunidad internacional se expresó, desde Petro, Macron, vamos a liberar a esa gente. Y arrancamos entonces más bien con 9 presos nuevos, porque hay una propuesta de solidaridad con el pueblo de Guayana, con los trabajadores de Sidor y las empresas básicas, pero tenemos entonces arrancando 9 presos nuevos allá en la cuna del sindicalismo que es Guayana. Entonces, ¿cómo hacer con ese tema de buscar diálogo, pero también de dar respuesta a esto? ¿Qué podemos hacer nosotros ante este juego de dominó trancado, Rafael? Sí, sabes, creo que fue en nuestra última conversación acá en Son Derechos que yo decía que esta situación de reflujo de la movilización, eso iba a cambiar en algún momento, porque lamentablemente las autoridades no tienen la capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población, ni la capacidad ni la voluntad, y por supuesto la realidad iba a obligar a la gente a salir de nuevo en la demanda por sus derechos, y eso se está cumpliendo. Entonces yo creo que aquí es importante estimular el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y asociación, porque juntos, como sociedad, como organizaciones, como gremios, es que podemos tener una influencia en los tomadores de decisión y exigir que haya una respuesta positiva a la ciudadanía. Entonces aquí hay que, insistir permanentemente en que tenemos que superar algunas limitaciones como organizaciones, como gremios, y mantenernos unidos y articularnos mejor para poder, coordinar las demandas, coordinar estrategias, pensar lo que hemos hecho en los últimos años y ver qué cosas nuevas y novedosas podemos promover para seguir estos niveles de demanda ciudadana, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Los derechos se defienden en la calle, ejerciendo, ¿no? Entonces, a pesar de los obstáculos, y yo sé que hay mucho temor y tenemos miedo porque estamos en un contexto de restricciones, estamos en una situación no democrática, pero la única manera en que vamos a poder tener respuestas es organizándonos y visibilizando las demandas, visibilizando las limitaciones en nuestras condiciones de vida y por supuesto seguir exigiendo a las autoridades. Entonces tenemos que seguir documentando además esa situación, tenemos que levantar datos sobre cuál es la realidad que estamos viviendo como venezolanos a pesar de la opacidad de la acción del Estado. Recientemente el señor Nicolás Maduro rindió su memoria y cuenta del año pasado y no hubo estadísticas públicas allí disponibles para poder tener esa fotografía de la realidad, y nos toca a los gremios, a los ciudadanos, pintar ese mapa de cuál es la verdadera situación del país para poder seguir revertiendo entonces esa matriz de opinión que las cosas se han venido solucionando. Yo creo que la movilización lo que refleja es que no. Fíjense lo importante de esa primera movilización del 9 de enero, que está más bien contradiciendo que las situaciones difíciles en Venezuela se han venido superando. Entonces hay que denunciar, hay que visibilizar, hay que mantenernos juntos, organizados, porque solos nos dan muchos más temores, pero juntos podemos armar estrategias de protección, de prevención y por supuesto de movilización. A propósito de ese tema, ¿no? La soledad, Venezuela no está sola, y los sectores que luchan tampoco lo han estado. Un agradecimiento a las instancias internacionales de derechos humanos que están instalados en Venezuela, otras investigaciones penales que están cursando contra funcionarios. Eso hace un panorama de apoyo pues, al pueblo venezolano que no está solo. Entonces tú eres un especialista también en esos temas, además de sociólogo, la importancia de esos organismos internacionales y vinculado precisamente a esas instancias y a esos mecanismos que están activados en Venezuela, para explicarle un poco a la audiencia de Son Derechos, estimada audiencia, conversando con el especialista sociólogo Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea. Sí, generalmente nosotros tenemos que exigir el respeto y la vigencia de los derechos de las autoridades nacionales, ¿verdad? Pero cuando permanentemente no obtenemos respuesta de los ministerios, ni hay una defensoría del pueblo al lado de la ciudadanía, ni los diferentes entes de la administración pública dan satisfacción y dan garantías para el disfrute de esos derechos, tenemos que entonces acudir a unas instancias superiores. Y esas instancias superiores que han sido creadas, además también con la participación del Estado venezolano, son estos organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Así que esa acusación de que es una injerencia indebida a la soberanía, por lo menos en este tema,
de los derechos humanos no cabe, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido creadas con la participación activa de todos los estados, incluyendo el venezolano. Entonces, todos estuvieron de acuerdo en que tenían que haber mecanismos para supervisar y para ayudar al disfrute de los derechos humanos de la diferente ciudadanía. Entonces, ante la falta de respuesta de las autoridades locales, hemos tenido que, y además ayudados por la movilización, ayudados por la organización de liderazgo social y político, tener que llamar la atención de estos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que trabaja en esa instancia, o por ejemplo la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo. En el caso laboral. En el tema laboral, que ha estado también muy activa, porque para que ellos puedan presionar a las autoridades venezolanas para que den respuesta satisfactoria a las demandas de la ciudadanía. Entonces, ese monitoreo, esa presión es la que nos ha permitido, por un lado, tener un nivel de contención al abuso de poder. Porque nosotros estamos convencidos, y de eso podemos seguir conversando, que si no tuviéramos esta mirada internacional sobre el país, la situación fuera mucho más complicada y más difícil de la que ahora tenemos. Rafael, me sonrío reflexionando, ¿no? Porque casualidad, yo estoy anotando una palabra aquí para hacer la pregunta, no perder la idea, y en menos de 30 segundos nombraste 2 veces la palabra presión, presionar. Yo creo que Venezuela ahorita es un hervidero, prácticamente hablando en términos populares, una olla de presión, el pueblo entiende lo que es eso, y precisamente las orientaciones un poco a la población en términos es importante, de cómo te parece para llevar las cosas por buenos caminos, ¿no? Porque a veces la desesperación, la frustración, a veces la rabia, eso hay que buscarle darle una vuelta, y personas con experiencia como tú, que viene desde joven luchando y además un universitario, sociólogo, es importante. Y también a las ramas del Estado. A las ramas del Estado creo que es importante porque las ramas del Estado también tienen sociólogos. En el propio TCJ hay unos que incluso saben de eso. En la teoría la saben, pero después que se le llevan los amparos para que le devuelvan los salarios a los trabajadores, hacen otra cosa. Pero ellos saben que esto es peligroso. ¿Qué le pudiésemos decir entonces a la población y también a quienes tienen responsabilidad de poder y que hay que buscar la solución, hay que buscar las vías para que sigamos en Venezuela? Claro, yo lo primero que sugeriría sería que hay que mantener los niveles de movilización, intentando no desgastarse en el tiempo, ¿no? Con diferentes estrategias, ¿verdad? Con diferentes convocatorias, y además ir en ese proceso de protesta, ir coincidiendo con otras luchas, porque aquí las diferentes demandas tienen causas comunes. Y yo creo que en la medida que el sector campesino, que el sector sindical, que el sector indígena vayan encontrándose y vayan acompañándose mutuamente, creo que la posibilidad de tener respuestas efectivas va a ser mucho mejor, ¿no? Y en segundo lugar, no caer. Como tú dices, hay mucha indignación, ¿verdad? Hay mucho malestar acumulado, pero no hay que caer en la tentación de la violencia, ¿no? Porque eso, por un lado, le da excusa, le da argumentos, le da herramientas a las autoridades para reprimir ese ejercicio legítimo de la manifestación pacífica. Y en segundo lugar, siempre esas expresiones de violencia lo que hacen es restar posibles aliados en las otras organizaciones sociales. Entonces eso, más que sumar, lo que va a hacer es debilitar y restar a una expresión genuina de descontento que apenas se está expresando y que es muy importante además que continúe haciéndolo, ¿no? Y en tercer lugar, yo diría que hay que, por supuesto, exigir que esa voluntad de diálogo que el gobierno está expresando, supuestamente en México, frente a actores internacionales, también se realice a todos los niveles. O sea, aquí lo que quiere un maestro, lo que quiere un profesor, es mejorar las condiciones en que ellos realizan su trabajo, su labor, para ofrecer precisamente una mejor educación. Y por supuesto ellos quieren establecer mecanismos de cooperación y de trabajo concertado con las autoridades, con los entes, con el Ministerio de Educación, con las diferentes zonas educativas, precisamente para mejorar las condiciones en las que ellos puedan realizar su trabajo. Entonces aquí siempre estos sectores movilizados tienen un espíritu de colaboración,
pero para eso necesitan tener canales de interlocución con las autoridades. Entonces aquí... ¿Y a las autoridades? Y a las autoridades yo le diría, mire, hay que escuchar el reclamo ciudadano. O sea, yo creo que aquí hay un país que tenemos que reconstruir entre todas y todos, y especialmente, bueno, escuchando cuál es el malestar de los diferentes sectores para poder ir encontrando soluciones. Fíjense que, bueno, quizás tienen algunas ideas que han promovido y esas ideas no han logrado todo lo que ellos han querido, pero seguramente se van a fortalecer, se van a mejorar, se van a complementar escuchando lo que tienen que decir los gremios y la ciudadanía común. Yo creo que hay que entonces abrir las puertas de las instituciones para la población. Otro tema, lo anoté aquí también cuando hablabas de la primera orientación a la población, tiene que ver con la movilización, mantener los niveles. Y claro, hay los alineamientos generales muy importantes de que la lucha se mantenga pacífica, cívica, constitucional. Eso es correcto, qué buena señal. Quiero hacerte esa misma pregunta, pero ya en elementos técnicos, a ver de qué manera, porque el pueblo va a seguir en la calle, pero la represión lamentablemente parece que puede estar allí a la orden de la esquina. Entonces ya, desde el punto de vista de los derechos humanos, algunas recomendaciones buenas para la gente en medio de un panorama donde la gente está saliendo a defender. ¿Qué pudiese decirse en términos normales de esa experiencia de los derechos humanos, desde el punto de vista de cómo cuidarnos en esta situación? Sí, bueno, en primer lugar, siempre el ejercicio de ese derecho de la libertad de asociación y reunión, siempre ir juntos, ¿no? Siempre fíjate que siempre va a ser mayor protección para los participantes planificarlo previamente, poder concentrarse de manera conjunta y poderse retirar del sitio también todos juntos y juntas, ¿no? En segundo lugar, tener mecanismos de comunicación y de información permanente. Y yo creo que aquí los medios de comunicación son aliados, las organizaciones de derechos humanos también, para estar informando permanentemente sobre cómo se está desarrollando la movilización y la concentración, para visibilizar cualquier situación anómala y que por supuesto eso pueda resolverse en términos satisfactorios. Entonces tener mecanismos de comunicación con otras organizaciones para informar sobre lo que se está realizando, para poder tener algún tipo de apoyo en caso de que eso sea necesario, ¿no? Y en tercer lugar, yo también diría y yo creo que aquí hay un llamado importante a la Defensoría del Pueblo de que tiene que acompañar esos reclamos ciudadanos, y yo creo que esa sería una de las primeras autoridades a las cuales nosotros daríamos este tipo de mensajes a través de Son Derechos. La Defensoría del Pueblo, bueno, debería honrar su nombre y debería acompañar los reclamos de la ciudadanía en este momento, y por supuesto también vigilar para que ese ejercicio de derecho a la manifestación se pueda realizar, ¿no? Y en cuarto lugar, siempre proteger los teléfonos celulares, ¿no? Fíjate que se ha convertido en un mecanismo de acusación penal las conversaciones en los foros digitales. Entonces, bueno, si usted está participando en un esquema de movilización, yo creo que una sugerencia concreta es borrar cualquier conversación que pueda ser utilizada por las autoridades para señalarlo de cualquier circunstancia, ¿no? Entonces ahí el cuidado con los dispositivos personales, en donde además es ilegal, eso siempre lo vamos a recordar, que te obliguen a mostrar o abrir tu teléfono a los funcionarios policiales. Eso es una intercepción de la comunicación que lamentablemente ya se ha vuelto cotidiano, pero sigue siendo ilegal. Entonces el cuidado con los dispositivos personales de comunicación serían algunas de las sugerencias, pero sobre todo la organización, la comunicación y la información con otros grupos, y además, por supuesto, tener una documentación muy precisa de si algunas personas son detenidas, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar a nosotros, las organizaciones y a los medios de comunicación también para hacer visible, para hacer presión, ¿no? Siempre vamos a tener temor de denunciar cuando algo nos sucede, pero yo creo que la experiencia reciente de una organización como Provea ha dicho que cuando lo hacemos visible hay más posibilidades de lograr la liberación de un compañero o compañera, o de lograr, por supuesto, también que haya una respuesta satisfactoria de las autoridades frente a nuestras demandas. Provea, más de 30 años ayudando al pueblo venezolano a defender sus derechos, estimada audiencia, llegando ya casi al final del programa Son Derechos, hoy con este invitado para nosotros grato comenzar este 2023 con Rafael Uzcategui en el marco de la situación que vivimos en Venezuela.
Rafael, tu mensaje de despedida a la audiencia. Bueno, tenemos un país por reconquistar, por reinventar. Yo creo que ha sido pues muy positiva esas señales de movilización y de ganas de la gente de seguir luchando por sus derechos. Yo creo que eso va a inspirar, eso es inspirador. Ver a los maestros, a los profesionales en la calle exigiendo por sus derechos, eso seguramente va a ser secundado por otras organizaciones gremiales. Y yo creo que en la calle como ciudadanos nos vamos a encontrar, nos vamos a hermanar en las diferentes demandas, en los diferentes deseos, en las diferentes necesidades para ver que somos venezolanos y venezolanas, que lo que queremos es un país para todos y todas. Así que yo soy optimista, tenemos muchos retos por delante, pero también yo creo que tenemos los venezolanos y venezolanas mucho material humano para poder sobrepasar las diferentes dificultades. Así que bueno, nos seguiremos encontrando las organizaciones y los gremios en la calle, en los talleres de formación, en las entrevistas cuando nosotros levantamos información para los diferentes documentos. Así que bueno, tenemos una labor por delante y por supuesto pueden seguir contando con las organizaciones de derechos humanos. Bueno, en resumen, encontrarnos para superar las dificultades juntos. Muchas gracias, Rafael, por estar en la entrevista Son Derechos. Estimada audiencia, llegamos a ustedes gracias a un excelente equipo de Provea. Lisette González en la coordinación general, Oscar Calles en la coordinación ejecutiva, en los controles de audio, Sergio González, en las redes sociales, la compañera Danieli Rodríguez, el tocayo Eduardo Herrera en la producción del programa y este servidor Eduardo Torres. Hasta la próxima oportunidad.